de recursos hídricos que yo mencioné. Tenemos inversiones muy grandes en energía alternativa. Por ejemplo, hay una tecnología muy interesante, muy innovadora, de cómo producir energía de olas de mar, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos playas y mar, dos océanos como tiene México. Entonces, se instaló en Colima una empresa israelí que produce electricidad por el movimiento de la ola. Entonces, esto es otro ejemplo. Tenemos inversiones en energía solar. Ustedes tienen más superficie y más sol que Israel. Entonces, hemos instalado aquí campos de energía solar. Un poco seguridad pública también es algo en lo cual tenemos muchas tecnologías. También existe aquí en México. Yo mencioné el tema de ciberseguridad, que también estamos hoy asesorando el mundo financiero aquí en México, cómo prepararse mejor frente a las amenazas del ciberataque. Tenemos una inversión muy grande de farma hoy en día en México. Lo que creo que yo debería haberlo dicho antes: Israel no produce y no vende productos. Es un mercado pequeño de 9 millones de habitantes, ¿no? Al igual como México entiende que sus mercados son fuera, y por lo tanto nosotros podemos ofrecer a México tecnología israelí y combinarlo con el talento mexicano, que es muy grande, el poder manufacturero mexicano, que es muy grande, y el mercado enorme, casi 130 millones de habitantes solamente en México, ni hablar de NAFTA. Entonces, siempre tenemos que pensar cómo no vamos a competir con México, tenemos que complementarnos. ¿Dónde tenemos nosotros la fuerte? ¿Dónde tiene México la fuerte? Entonces, esta combinación de tecnología con talento, poder manufacturero y mercado mexicano, esta es la fórmula hoy en día de nosotros de hacer negocios y de cooperación económica con México. ¿A qué se debe la mentalidad emprendedora de los jóvenes? ¿Es una cuestión que se fomenta en las escuelas o es una cuestión más cultural debido a las circunstancias? Debe ser algo en nuestros genes, o sea, digamos, algo en el geno judío, ¿no? Israelí, de siempre preguntar. Somos un pueblo, una nación que siempre ha preguntado, siempre ha tenido también que enfrentar grandes retos, grandes desafíos de supervivencia, ¿no? Entonces esto nos hizo a lo mejor el pueblo judío mucho más, digamos, duro, no duro, perseverante, ¿no? Pero siempre esta insistencia en preguntar, hacer preguntas, ¿por qué? No siempre tomar las cosas como son, sino desafiarlos, ¿no? Hay una anécdota, ¿no? Que pregunta cómo incentivar un ingeniero, para decir, americano, y incentivar un ingeniero israelí. Al ingeniero americano hay que decir: mira, yo te doy $50,000 si me desarrollas tal o me soluciones tal y tal problema. Al ingeniero israelí, tú vas y decís al ingeniero israelí: seguramente que tú no puedes resolver este problema, ya no tienes que pagarlo, ya va a ir corriendo y te va a probar cómo él sí puede resolver este problema sin una iniciativa, digamos, económica. Es una anécdota, ¿no? Pero un poco son cosas que por supuesto también fomentamos desde la edad joven en las escuelas, ¿no? El sistema de educación, no hemos hablado, por supuesto, un componente aquí que quizás debería yo poner más grande: educación. O sea, sin educación todo esto no hubiera sido posible. O sea, educación desde el más pequeña edad hasta aquí en la universidad, educación superior. Esto es sin duda la herramienta más importante. Yo mencioné que tenemos más ingenieros per cápita que cualquier otro país del mundo. Tenemos el número de patentes más grande y de investigaciones per cápita más grande. Entonces todo esto viene, por supuesto, de la educación.
Y ahí es donde, por supuesto, hay una gran inversión. En todos los países que hemos visto que son hoy en día tecnológicamente avanzados, inviertan muchísimo en la educación desde la edad, digamos, desde la edad infantil. Sí. ¿Cuáles son los principales países con los que colaboran o con los que invierten? Israel en el mundo. Bueno, con muchos países, o sea, somos un poco como México, con una política de comercio exterior avanzado. No tenemos como México 46 tratados de libre comercio, pero al igual que México tenemos un tratado de libre comercio con NAFTA, con Mercosur, con la Unión Europea, con bloques de países asiáticos, porque entendemos que tenemos que siempre buscar más mercados y un poco a diferencia de México, diversificarnos un poco más, no depender solamente de un mercado. Pero hoy tenemos relaciones con 130 países en el mundo, pero México es uno de los países con más cooperación, más intercambio económico que tenemos, pero América Latina en general ha sido siempre un continente con muy buenas relaciones con Israel. Entonces América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, los países asiáticos por supuesto, y hoy en día más y más África, porque entendemos que África también es un continente con gran potencial, y ahí es donde también estamos ahora estrechando más y más lazos de cooperación. Creo que el servicio militar ha sido algo muy importante para el desarrollo de Israel. ¿Cree que sería algo importante que se podría implementar en México? O sea, me interesó mucho saber que los hombres son 3 años y que las mujeres también participan y son 2 años. ¿Cree que sería algo bueno en la educación, de reglas y de un cierto régimen que se podría implementar en México? En primer lugar, espero que México nunca tenga la necesidad de formar, digamos, un servicio obligatorio para todos sus jóvenes, ¿no? A cierta edad. Lo que sí a lo mejor se podría implementar en México y en otros países es algún tipo de servicio comunitario o servicio nacional que obliga a todos a la misma edad de contribuir algo al país, porque no es el servicio militar en sí lo que nos está ayudando tanto, sino es el hecho de que cada joven, mujer y hombre a los 18 años saben que ahora tienen que hacer, puede ser 3 meses, no debe ser como en nuestro caso 2 o 3 años, pero que todos saben que en cierto momento en su edad, ¿no?, tienen que dar algún servicio público al país. Y si se obliga a todos en manera equitativa a la misma edad, esto en sí fomenta primero ayuda a una cohesión social, depende del tiempo que uno está junto, ¿no?, pero también un sentido de responsabilidad y de compromiso igual, porque él sí y yo no, o al revés. Si todos lo hacemos, todos vamos 3 meses a trabajar en un hospital para ayudar a ancianos o lo que sea, ahí creo que esto podría ayudar un poco a dar un sentido de nación, de compromiso, de responsabilidad colectiva más grande, pero soy el último de dar consejos a otros países cómo hacerlo, ¿no? Pero el concepto es un concepto que se podría, digamos, explorar y buscar distintas maneras quizás de aprovecharlo. Bueno, en la educación consta en Israel la educación pública y la privada. O sea, la pública y privada. Bueno, en primer lugar no hay educación privada en Israel, casi. Que también es muy importante destacar porque la idea es tratar que todos tengan igual oportunidad y acceso a la educación superior. En estos últimos años sí han empezado a florecer colegios, o sea, colleges como en Estados Unidos privados, ¿no? Pero la gran mayoría hoy en día de la educación superior es pública, pero no es gratuita. A diferencia de México, ¿no? O sea, es pública, pero no es gratuita, está subsidiada, pero hay que pagar para estudiar hoy en la Universidad Hebrea.
y hay que pasar los exámenes para entrar en la Universidad Hebrea, ¿no? Entonces, la idea es lo mismo con los servicios médicos, minimizar la parte privada en estos sectores, porque en el momento que uno introduce sectores privados, ahí ya empieza a haber una preferencia, una diferencia entre distintas partes de la sociedad, ¿no? Entonces, pero el mundo capitalista, competitiva, tampoco ha pasado sobre Israel. Tenemos hoy un fenómeno de educación privada, pero es mínima, y la educación, digamos, elementaria, o sea, los primeros 12 años de educación no son solamente obligatorios, sino son gratuitos. O sea, hoy en día un israelí entra a los 6 años a primer grado, termina a los 18 años y es totalmente gratuita la educación. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos que México tiene para combatir la fuga de cerebros? ¿La? La fuga de cerebros. En primer lugar, por supuesto, construir las condiciones para que el talento mexicano se quede en México, ¿no? Depende mucho de las universidades, de los centros de investigación. Creo que México, o sea, tiene mucho talento. No conozco las cifras de cuánta fuga de cerebro hay en México, pero sin duda, digamos, luchar contra los problemas de la igualdad o la falta de igualdad en México, aumentar el nivel de educación en México, esto en sí en algún momento va a proporcionar mejores condiciones para aquellos que destacan y quieren después seguir estudios superiores, investigación, etc., ¿no? Lo que hay, por ejemplo, en México, que es muy, muy bonito, no sé si ustedes han escuchado, un proyecto que se llama Talentum. Cada año la Secretaría de Educación Pública, junto con la Fundación Santander y con el CIDE, organizan o eligen de todo el país los 60 alumnos o estudiantes más brillantes en licenciatura de todas las universidades en México, a través de exámenes y entrevistas. Estos 60 cerebros más brillantes de México, muchos de ellos de recursos limitados, los traen durante todo un año a una serie de capacitaciones de liderazgo y de otros digamos, enriquecimientos, los traen aquí a la Ciudad de México, y al final, y es donde Israel entra en este proyecto, es que también hacen al final un viaje de estudios a cierto país para conocer su mundo académico, científico, tecnológico. Hasta ahora se hizo siempre en Estados Unidos, yendo a Yale, o a Stanford, o a Harvard. Este año van a salir 2 semanas a Israel a conocer la Universidad Hebrea y la Universidad de Ben Gurion y conocer el mundo académico de Israel. Un poco vuelve a la pregunta que me hizo tu colega antes de cómo México puede estar más involucrado. Ese tipo de proyectos, de cooperaciones, también nos ayudan en esta cooperación entre ambos países. Una última pregunta. Muchas gracias, les deseo mucho éxito en su año académico y gracias por tenernos. Agradecemos al embajador Peled por su maravillosa y motivadora plática. Les recordamos que a las 10 contamos con una serie de TED Talks en el auditorio de Rectoría y a partir de la 1 en la explanada de cafetería habrán actividades artísticas y formativas en torno al mundo judío e israelí. Va a haber falafel. Continúen con nosotros, será una experiencia enriquecedora e inolvidable. Muchas gracias por venir.
Oye, es que ver qué onda. ¿Qué yo? Perdón, no pensé. ¿Cómo estás? Bien, también. Una chamarra de mezclilla. ¿Qué tienes? Grandota. No, grandota. No.